Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano ministro Cristo Flaquino en tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Siempre tenemos contenido edificante y para mí es una honra y beneplácito de estar aquí, compartir la palabra. Pero es verdad que sí, no estoy solo, porque usted piensa que yo iba a estar solo y no. Estoy acompañado de una guerrera, una ungida que admiro bastante. Tiene un llamado pastoral, pues dejaré a Teresa que te presente. Ahí está. Bella audiencia. Dios te bendiga, varón de Dios. Dios le bendiga, les amamos en el Señor, les agradecemos su presencia, su sintonía y le vamos a rogar que no le cambien, permanezcan ahí, porque hoy vamos a descubrir algo muy poderoso. Amén, amén. Y escuché un tema de cámara que me encantó, de verdad que sí, la queremos compartir con usted. Así que comparte este video para que YouTube pueda recomendarlo. Y recuerde que la palabra profética se cree, se recibe, pero también se honra. Teresa, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos para hoy algo que tenemos que hacer para conocer la voz de Dios. Aleluya. Y vamos a ir al libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Yo leo para la gloria de mi Señor Jesucristo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aleluya. Gloria al Señor. Samuel no conocía aún a Jehová y la palabra de Jehová no le había sido revelada todavía. Esto es algo que está en el corazón de todo creyente. Esto es algo que todo el mundo quiere experimentar. Quiero que Dios me hable. Quiero conocer la voz de Dios. Quiero saber cuando es Dios que me habla o cuando son mis emociones. Aleluya. Quiero saber cuando es Dios o cuando es Satanás. Porque estas son las tres voces que están dentro de nosotros. Estas son las tres voces que escuchamos. Entonces, como hemos hablado en diferentes mensajes, diferentes enseñanzas, la mente, todo es la mente, porque la mente somos nosotros. Somos lo que pensamos. Entonces, ¿sabe Satanás que en tu mente está todo lo que tú eres? Por eso es que cuando hablamos, decimos lo que somos. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el Señor quiere hablarnos. El Señor quiere dirigirnos, quiere ayudarnos, pero no sabemos cómo identificar la voz de Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener pendiente cuando queremos saber si fue Dios que me habló, es que cuando Dios te habla, principalmente le va a hablar a tu interior. Aleluya. Muchas veces creemos que Dios nos va a hablar audiblemente y esto no pasa siempre, porque generalmente Dios nos habla a través de su Santo Espíritu. Aleluya. Y el Espíritu Santo está donde está dentro. Sí. Está en la mente. Entonces, cuando Él nos va a hablar adentro y siempre estamos esperando que no hable de afuera. O siempre estamos esperando que nos hable al oído. Pero cuando Dios habla, te va a hablar a tu interior. Aleluya. Le va a hablar a tu ser. Entonces, por eso es que tú tienes que tener una relación con Dios para que cuando el Espíritu Santo le hable a tu interior, tú puedas discernir si es algo que tú estás pensando o si es algo que viene de Dios. ¿Cómo yo puedo identificar
si son mis pensamientos o si es Dios que le está hablando a mi espíritu. Cuando la voz de Dios viene a tu espíritu, es algo que tú ni siquiera estás pensando. Es algo que tú ni siquiera lo tienes pendiente. Para que tú sepas discernir. Entonces, cuando Dios te habla, te impacta. Lo que tú recibes te impacta. Y tú hasta miras para los lados porque tú dices, ven acá, alguien me habló, pero yo no veo a nadie. Dios mío. ¿Entiendes? Entonces, ahí tú puedes discernir que es la voz de Dios, que es Dios que te está hablando. Ahora, cuando tú estás en un lugar, sea que estés o no estés orando, tú recibes esa voz en tu interior, pero te confunde, te turba, no te da paz. Entonces no es Dios que te está hablando, porque la palabra de Dios trae paz, trae seguridad y trae confianza. Entonces cuando sucede lo contrario, ni es la voz de Dios, ni es la tuya, es la voz de Satanás. Wow. Muchas veces cuando recibimos una palabra de parte de Dios, sea por profecía, sea por la palabra escrita, sea por sueño, o sea que Dios habla audible, Dios puede hablarle audiblemente a una persona. Satanás sabe, escuchó esa palabra. Entonces él va a tratar de decirte algo que se parece. Dios mío, ay padre. O de ofrecerte algo que se parece para confundirte. Inmediatamente viene la confusión, repréndelo, no es Dios. Dios mío. Porque si te confunde, si te turba, sí, si te desenfoca de lo primero que escuchaste, no es Dios. Porque Dios habla siempre lo mismo. Wow. Si Dios te dijo, levántate y camina hacia ese muro azul, puede ser que después que tú escuches esa voz, venga otra voz a decirte, camina y levántate, pero el muro no es azul. Dios mío. Entonces siempre está esta disyuntiva de saber si Dios me habló, de saber cuándo Dios me habló, de la diferencia cuando Dios habla, cuando Satanás habla, o cuando es mi interior que está hablando, cuando es mi yo, cuando es mi mente. Aleluya. Entonces, vemos aquí en la palabra que leímos, dice la palabra del Señor que en el tiempo de Samuel, la palabra de Jehová escaseaba. No había visión con frecuencia. Aleluya. O sea que Dios puede hablar a través de visiones. Sí. Dios puede hablar a través de sueños. Pero no había visión con frecuencia. La palabra de Dios estaba escasa. ¿Por qué? Porque había pecado adentro del pueblo. Aleluya. Porque ya había un líder que había sido puesto por Dios, pero que había perdido la visión. Wow. Dice la palabra del Señor que Elí había perdido la visión, que ya no podía ver. A causa de que los hijos de Elí estaban acostándose con las mujeres que dormían en el templo. Ay. Había pecado y este pecado estaba causando que la voz de Dios no frecuentara. Estaba causando que los sueños y las revelaciones con Dios no frecuentaran. Porque hay algo que separa al hombre de Dios y es el pecado. Wow. Hay algo que separa a Dios al hombre de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, y es cuando hay falta, cuando hay pecado. Aleluya. Entonces, esto provocó que el Señor se apartara de su pueblo. Porque estaban caminando bajo la dirección de un líder que estaba en falta. Dios mío. Bajo la dirección de un líder que honró más a sus hijos que a Dios. Por eso el mismo Dios le revela esto a Samuel. Pero antes de que Samuel recibiera esta revelación, tuvo que hacer algo. Dice la palabra del Señor que Elí, aunque no había visión, aunque no estaba frecuente la palabra de Dios, él estaba cómodo en su recámara. Dios mío. Él estaba acomodado en su recámara. ¿Por qué? Porque ya había perdido la visión. Entonces ya Dios había determinado que Elí no iba a seguir siendo el sacerdote del pueblo. Wow. Ya Jehová había determinado quitarlo del sacerdocio y cortar a sus hijos por cuanto no se habían arrepentido. Habían hollado las ofrendas de Jehová. No le daban importancia y el pueblo perdió el interés por llevar las ofrendas. ¿Por qué? Porque las ofrendas que ellos llevaban estaban siendo contaminadas. Dice que ellos mandaban a un joven que sacara la carne cuando no estaba cocida. Entonces, esto es tipo de cuando tú estás haciendo tu voluntad, de cuando tú estás caminando conforme a tu voluntad. O sea, el holocausto no se cocía y ya ellos estaban mandando a buscar la carne cruda. Estás caminando en tu propia voluntad, en tu propia concupiscencia, en tu propio entendimiento, sin buscar la dirección de Dios. Pero hay algo que yo quiero que tú aprendas en esta hora.
Y es que el resultado de Samuel fue la búsqueda de una mujer en el altar. Wow. Entonces, hay ministerios que se conciben en el altar. Suelta. Hay ministerios de los que Dios nos embaraza en el altar. Ana fue embarazada de este gran ministerio en el altar. Cuando cambió su mentalidad y su actitud, desgarró su alma en el altar y Jehová la embarazó de Samuel. Antes de que el Cana se llegara a Ana, ya ella estaba embarazada de la gloria que iba a producir el nacimiento del sacerdote Samuel. Entonces, esto lo concibió ella en el altar. Esto ella lo abrazó en el altar. Entonces, cuando ella cambió de actitud, desgarró su alma, se rompió la esterilidad, se rompió la incapacidad, se rompió lo que le impedía parir, lo que le impedía multiplicarse, lo que le impedía ser algo productivo o ser alguien productiva en el reino. Usted está llamado a ser productivo. Usted está llamado a romper con la esterilidad, con el estancamiento, con la parálisis espiritual. Ok, la palabra de Dios está escaseando, pero yo voy a desgarrar mi alma en el altar. No hay sueños con frecuencia, pero a mí Dios se me va a tener que revelar. A mí Dios me va a tener que hablar. A mí Dios, Arrabacataraya, me va a tener que escoger y me va a tener que usar. ¿Por qué? Porque yo lo voy a provocar con mi búsqueda. Wow. Yo lo voy a provocar con mi acercamiento. Y lo que esta mujer concibió en el altar, lo parió. Wow. Parió a Samuel. Dice la palabra del Señor que fue sacerdote, que también fue juez, pero que también fue profeta. O sea, hay ministerios que Dios nos los entrega en el altar. Muchas veces no sabemos quiénes somos ni para qué fuimos llamados. Pero esto va a depender de la capacidad que tengas de desgarrar tu alma, de acercarte a Dios, de buscar su presencia en el altar. Sí. Allí nació Samuel. Cuando Samuel nació, ¿a dónde Ana lo trajo? Al lugar donde lo había concebido, al lugar donde Dios la había embarazada. O sea, Dios te va a embarazar de su gloria. Dios te va a embarazar de su presencia. Ay, sí. Dios te va a embarazar de su unción, de su chequina. Ándale, basoma, llama. Y una vez tú paras aquello que Dios depositó en ti, una vez salga a la luz aquello que Dios depositó en ti, no se te olvide que se alimenta en el altar. Wow. No se te olvide que se desarrolla en el altar, se fortalece en el altar, crece en el altar, se viste, se alimenta en el altar. Entonces, esto fue lo que esta mujer hizo. Lo que Dios le dio, ella volvió y lo trajo al altar. Dice la palabra del Señor que Samuel ministraba en el altar, pero en la presencia de Elí. Entonces, estamos buscando, todavía no conocemos. Estamos cerca, pero todavía no hemos llegado. Aleluya. Entonces, no te conformes con la unción. Sigue trabajando esa unción hasta que esa unción sea activada y sea manifestada. Entonces, esto fue lo que hizo Samuel. Él estaba siendo enseñado por Elí, pero él estaba cerca de la presencia. Wow. Ok, yo tengo que ser instruida por un hombre. Yo tengo que ser direccionada por un hombre. Tengo que tener un líder. Tengo que someterme a mi líder. ¿Sí o no? Claro. Tengo que ser capacitada por mi líder. Pero por eso yo no voy a dejar de buscar la presencia. Por eso yo no voy a dejar de intimar. Yo tengo que obedecer y sujetarme a mi líder, pero yo quiero conocer a Dios yo. Yo quiero tener mi relación con Dios yo. Yo no voy a depender siempre de lo que Él me diga. Yo no voy a depender siempre de la unción que Él porta. Yo tengo que aprender a buscar mi propia unción. Yo tengo que aprender a buscar la manifestación de Dios en mí. Wow. Esto fue lo que hizo Samuel. Elí había perdido la visión. Estaba lejos de la presencia. Estaba en su aposento. Muy recostado, muy acomodado, quizá con el aire encendido. Pero Samuel estaba en el templo, cerca de donde estaba el arca. Es que muchas veces nosotros, la generación de ahora, nos hemos olvidado de los principios de nuestros antepasados. Fueron hombres de altar, hombres de oración, hombres que pasaban tiempo con Dios. Y aquellos grandes resultados que ellos tuvieron, no tuvieron
comiendo, ni de vago, ni perdiendo el tiempo. Ni mirando Netflix. Y mirando Netflix, porque la generación de ahora está muy enfocada en tantas iPhone. cosas, en iPhone, en las redes, pero no en Dios. Y tú nunca vas a alcanzar lo que alcanzó Ana cuando tú nunca has tenido acercamiento con el altar. Ana, cuando subió a Silo, que fue diferente, Ana ahí escuchó respuesta, porque queremos respuesta por estando afuera, no estando adentro. Y nunca tu respuesta va a venir delante de ti cuando tú nunca te has acercado a Dios. Por esa generación cada día se va alejando más de Dios. Se acerca más al sistema, pero no a Dios. ¿Cómo tú quieres que Jehová hable contigo? Que Jehová te hable al oído, que te susurre, te amo, te quiero, cuando tú no has pasado tiempo con Él. No seas tan charlatán y tan hipócrita, pasa el tiempo con Dios. Entonces, es bonito hablar de Ana. Por una cosa que tú hables de Ana, una cosa que tú te parezcas a Ana. Y que tú te sometas. Y que tú te sometas, porque tenemos gente que no se somete ni a Dios ni al diablo. Digo, ¿y cómo es el asunto? Entonces, de la única manera que el altar, tú puedas tener acercamiento con el altar es viviendo en el espíritu. Porque tú viviendo en la carne, nunca la carne va a tener deseo de ir al altar. Así es. Despierta. Mira qué pasa. Estamos en una generación. La palabra del Señor dice, llegará el tiempo donde el hombre tendrá comezón de oír. Sí. De oír la palabra del Señor. Entonces vendrá el tiempo donde yo voy a derramar sobre la tierra hambre. Aleluya. Y no de pan, sino de escuchar la palabra de Dios. Sed y no de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Sí. Porque ahora muchas personas están hablando, pero no me están hablando lo verdadero. Dios mío. Muchas personas están ministrando, pero no me están ministrando en la esencia del poder de Ay. Dios. Entonces, hermano, la palabra del Señor está escaseando en estos tiempos. La verdadera palabra del Señor. La verdadera manifestación de Dios. Pero esto no va a hacer que yo me deje arrastrar. Esto no va a hacer que yo entre en la apostasía que se está manifestando en estos tiempos. No, la palabra de Dios está escaseando, pero yo me voy a mantener cerca del arca. No hay sueño con frecuencia, pero yo voy a buscar intimidad con Dios. Entonces, esto no contaminó a Samuel, sino que la palabra dice aquí donde leímos que el niño iba creciendo en sabiduría y en tamaño. ¿Por qué? Porque permanecía cerca de donde estaba el arca. Dios mío. Él no fijó sus ojos en que su líder había perdido la visión. Él no fijó sus ojos en que su líder estaba cómodo en su recámara. Él fijó sus ojos en que tenía que conocer a Dios, en que tenía que experimentar, en que tenía que buscar. Y mientras otros están cómodos, sigue tú buscando la presencia. Y hay un problema con la generación de ahora y de jóvenes. Y es que pasamos 3, 4 años viviendo en el piso, haciendo silicio, pero no conocemos el Dios de silicio. Ahora te pregunto, ¿cuál es el motivo que tú hagas silicio en la iglesia? ¿Por qué tú lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Entonces, tiene que haber un motivo. ¿Por qué tú vas al piso a hacer silicio? Entonces, yo le digo a los jóvenes, al silicio no se va a dormir. Hay gente que lleva una alfombra, una almohada de todo el tamaño, piloto de la reina. No, baby. A la iglesia se va a orar, a interceder, el silicio para que yo quebrante tu carne. Entonces tenemos gente pasando mala noche, pasando trabajo, cuando tú lo encuentres durmiendo 24/7, entonces que yo quiero poder, quiero a Dios. Y que después de que la noche a profetizar. ¿Qué vas tú a profetizar? Si lo que tú vas a dormir en la iglesia, no se sientan mal, sino yo viendo lo que está pasando con la generación de ahora. Está bien. Hay gente que no sabe hacer silicio, hay gente que no sabe orar. Hay gente que no sabe buscar a Dios. ¿Por qué? Porque no quieren aprender de lo que tuvieron primero que ellos. Mira qué pasa. En el libro de Josué, capítulo 3, dice que la generación que se estaba levantando no conocía a Dios. Fíjate qué pasa. En el tiempo de los jueces, dice la palabra del Señor que no había rey en Israel. Y todo el mundo hacía lo que quería. Entonces venía un caudillo, venía un juez. Sí. Durante ese tiempo que el juez estaba delante del pueblo, el pueblo obedecía. Cuando el juez moría, el pueblo volvía y se desenfrenaba. Entonces creció una generación que no conocía a Dios, no conocía a Josué, no conocía los mandamientos y los estatutos. Entonces, donde no hay fundamento, no hay gloria. Ay. Donde no hay fundamento, no hay manifestación. Donde no hay disciplina, no hay capacitación. Entonces, esto es lo que está pasando. Yo no sé si tú te has dado cuenta, tú eres joven, yo soy un poco más avanzada que tú en edad, pero si tú te das cuenta, hay una modalidad ahora en las iglesias que el culto de los jóvenes es diferente al culto normal. Dios mío, explica. Entonces, hay dos evangelios. Ay. El evangelio es uno. Entonces, el evangelio tiene que ser el mismo para los jóvenes y para los adultos. Ey. Tiene que ser el mismo para los caballeros y para las damas. Entonces, ¿cómo va a ser que el culto de los jóvenes tiene que ser diferente? No, porque ellos son jóvenes. Ajá. Pero Jeremías era joven. Ey. David era joven. José era joven. El Señor los llamó a temprana edad. Sí. Dice que tenían por lo menos 16 años.
Y ellos tuvieron que hacer lo que Dios les mandó a hacer. Ellos tuvieron que ir a donde Dios los mandó a ir. Entonces no podemos acomodar. La palabra no se acomoda. Tú tienes que acomodarte a la palabra, no acomodar la palabra a ti. Entonces nosotros somos los que tenemos que marcar la diferencia, aunque el tiempo sea malo. Nosotros somos los que tenemos que marcar la diferencia, aunque la voz de Dios no se esté escuchando con frecuencia. Wow. Decídete tú a que Dios te hable a ti. Decídete tú a buscar a Dios. Decídete tú a mantenerte en el lugar donde Dios habla, en el lugar donde Dios habita. Tenemos que tener un lugar, tenemos que separar un espacio, un tiempo para buscar Shekinah, para buscar presencia de Dios. Elí había perdido la visión, pero había uno que estaba cerca del arca. Había uno que amanecía todas las noches cerca del arca, aunque todavía le estaba ministrando a Elí. Pero va a llegar un momento donde vas a tener tu propio encuentro con Dios. Vas a tener tu propia revelación de Dios. Vas a tener tu propia manifestación de Dios. O sea, sé la diferencia en esta generación de víboras. Sé la diferencia en esta generación que no conoce a Dios. Sé tú la diferencia. Y cuando cada uno de nosotros nos dispongamos, entonces nos vamos a convertir en un remanente. Sí, y muchas veces, y hago colación, cuando dice que la voz de Jehová escaseaba en aquellos días, era que no había una vasija limpia o disponible para escuchar la voz de Dios. Y muchas veces nosotros decimos, pero Dios no habla. ¿Qué pasó? Jehová cambió. No, Jehová sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que usted no está disponible para que Jehová le hable. Si Jehová habla, usted lo mata. Mira, la Biblia dice que Jehová habla por boca de Moisés. Y había un celo, una envidia. No, que Jehová me habla con Moisés, que este y con lo otro. O sea, usted no sabe que Jehová habla con Moisés. Moisés, dile al pueblo que se santifique, que no tome mujer, que no haga esto ni lo otro en varios días. Dile que voy a hablar con ellos. Pasó el tiempo, el pueblo estaba para eso, se santificó, se limpió, llegó el día. Jehová descendió en el monte. Tituá, un terremoto, el monte humeaba. Cuando ellos escuchan que Jehová descendió, el pueblo dijo, Moisés, habla tú con Dios. Se asustó. ¿Tú crees que es fácil hablar con Dios? No es fácil hablar con Dios. Hay gente que piensa que hablar con Dios, yo estoy aquí, no. Pero hablar con Dios, que Dios te hable en voz audible, tiene que estar bien preparado. Porque hay gente, hermano, que no se santifica esa lengua. Gente, hermano, que se arrodillan, pero la lengua la tienen envenenada. ¿Y los ojos? Y los ojos, ay, Dios mío. Entonces, hay que tener cuidado de qué manera tú quieres escuchar la voz de Dios. ¿Tú estás bien? ¿Estás santificado? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Porque Dios no habla con rebelde. Dios no habla con desobediente. Dios habla con gente que haga la voluntad de Él y estén dispuestos. Así es, gloria al Señor. Mira, ¿cómo va a ser que tú vas a preferir que un hombre te hable de parte de Dios a tú meterte en el secreto y tú mismo escuchar la voz de Dios? Esto fue lo que decidió el pueblo. Ellos prefirieron que fuera Moisés que estuviera en la presencia del Señor y no que Dios hablara cara a cara con ellos. ¿Por qué? Porque tenían miedo de morir. Porque en aquel tiempo había una separación. Por eso el Espíritu Santo venía sobre una persona, capacitaba a esa persona iba delante de Dios, buscaba la voluntad de Dios y se la traía al pueblo. Sí. Había una separación por el pecado. Pero nosotros en este tiempo tenemos los privilegios que aquellas personas desearon, pero que se nos entregaron a nosotros. Y con todo eso estamos viviendo un tiempo tan peligroso, tan desordenado, donde todo el mundo está manga por hombro, caminando por acá, por allá, y donde debería haber la manifestación más grande de poder, tiene que ser en estos tiempos, porque es el tiempo donde profetizó Joel, que los niños iban a tener sueños, que los ancianos iban a profetizar, que los siervos y las siervas, o sea, allá no iba a haber esclavos, ya no iba a haber libre, sino que Dios podía manifestarse a través de cualquiera, aleluya, porque el velo fue rasgado. El velo se rompió en dos. Tenemos acceso al trono de la gracia. En aquel tiempo había una limitación. El Señor le hablaba a Moisés y Moisés le decía al pueblo la voluntad del Señor, porque había una separación entre Dios y el hombre. Sí. Nosotros tenemos acceso al trono de la gracia, porque cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice la palabra que el velo se rasgó, se rompió el impedimento, se quitó el velo de los ojos. Tenemos acceso, ya tú puedes ir a buscar tu propia presencia. Aleluya. Ya tú puedes ir a buscar tu propia revelación. Ya tú puedes ir a hablar tú mismo con Dios. O sea, tú no tienes que esperar que el sacerdote vaya y pregunte a Dios su voluntad para que te la diga a ti. No. Sé tú el que vaya a la presencia del Señor y que cuando el sacerdote o el profeta venga a hablarte, sea confirmarte lo que Dios te reveló en el secreto. Lo que pasa es que no queremos, no tenemos tiempo.
Uf. Es más fácil que el profeta me diga, así dice Jehová, a yo separarme con Dios 3 días para que Dios me diga a mí mismo. Pero tú no sabes si esa palabra está contaminada. Tú no sabes si ese hombre está bien delante del Señor. Entonces es mejor que nosotros mismos nos acerquemos donde está el arca, donde está la presencia. En aquellos tiempos era un símbolo, un arca, que era símbolo de que la presencia del Señor estaba con su pueblo. Pero ahora no hay límites, no hay limitaciones. Aleluya. Ya usted tiene acceso, el velo se rompió. El Señor está ahí disponible esperando que tú vayas. Pero muchas veces hablamos con el pastor. Pero el pastor como que no me satisfizo, como que no estoy completa. Pero déjame ir donde la líder. Y voy donde la líder, pero como que tampoco el problema se me resuelve. Y vamos donde todo el mundo, menos a la presencia. Vamos donde todo el mundo, menos al altar, menos al trono. A que Dios me diga a mí misma, sí, hazlo. No, no lo haga. Camina, siéntate, espérame. Y cuando logremos hacer esto, hermano, no vamos a seguir siendo engañados. Hay gente que... No vamos a seguir siendo manipulados. Hay gente que muchas veces, para sentirse lleno, tiene que esperar que otra gente ore por ellos. Hay gente que solamente van por los panes y por los peces, pero Oye, no van a la fuente. David dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo. Sí. O sea, cuando tú logras permanecer hasta que su presencia te arrope, hasta que su presencia te embriague, hasta que su presencia te llene, tú vas a sentir una satisfacción que no te la da el esposo, pero que tampoco te la da el dinero, tampoco te la da el carro ni el apartamento, porque lo que tú experimentas en ese momento donde Dios llega, donde Dios te habla, donde Dios te ministra, no se compra con dinero. Por eso el salmista dijo, por eso David llegó a ser el dulce cantor de Israel, el rey del que todavía estamos hablando, porque él no cambiaba nada por la presencia de Dios. Él no negociaba eso. Su trabajo, su fuerza, él la dedicó a que la presencia de Dios estuviera donde él estaba, Sí. permaneciera en su reinado. Por eso hizo lo que hizo, para traer el arca al pueblo. Porque en los tiempos de Saúl, 40 años duró el pueblo sin el arca, sin la presencia. Ay, ay, ay. Porque el líder no le daba importancia a la presencia. El líder no le daba importancia al arca. Pero inmediatamente muere Saúl y David es ungido como rey. Lo primero que hizo fue, yo voy a buscar el arca. De una. Yo voy a usar mis recursos porque yo necesito escuchar la voz de Dios. Yo necesito tener una relación con Dios. Yo necesito acercarme. Yo necesito que donde yo esté, Él también esté. Lo que pasa es que uno que ha nacido de intimidad va a preguntar por la presencia, la va a encontrar. Pero uno que nunca nació en la intimidad, nunca se va a preocupar por el arca. Entonces tenemos una generación que no nació de intimidad, nació de redes. Así es. No nació de presencia. Ay, Nació ay, quizás ay. de un video. Lo dice. Se hizo viral. Pero nunca conoció el secreto y nunca conoció a Dios. Por eso tu padre nunca te vio los secretos porque tú nunca fuiste. Alaba. No. Entonces, ¿cómo yo voy a conocer a un David cuando se preocupa por el arca? Aquí yo no siento a Dios. Hay problema en esa casa. Pero yo lo voy Hay a que buscar. orar. Hay que buscar a Dios. Esa es la generación de David. La generación de Saúl. No, yo quiero oposición. Quiero fama. Quiero ser conocido. Esa es la generación de Saúl. Que quiere ser visto por los hombres. Quieren aparentar algo. Saber que no son nada. Y yo siempre digo, yo voy por un David en el campo. Que un Saúl endemoniado estando gobernando en el palacio. Ay. Entonces tenemos muchos Saúl endemoniados gobernando en palacio. Pero no tienen a Dios. 38 años en un palacio. Sin presencia. Sin presencia. Pero yo prefiero ser un David con Dios, siendo pequeño, humilde, que ser famoso. Y con la chequina en la Y cabeza. claro, David una vez se preocupó, pero dije, vamos a buscar el arca, vamos, muévanse, cantores todos los días, 24/7. Por Saúl no. Así es. Mejor tenían que sacar los demonios a él. Así es. Entonces, te vamos a hablar de 3 pasos que tienes que dar para que conozca la voz de Dios. Aleluya. Aunque la palabra escaseaba, aunque no había sueño, aunque no había visiones, hubo alguien que estuvo siempre cerca del arca del pacto. Siempre estuvo cerca del arca del pacto. O sea, este es el primer paso para que escuches y conozca la voz de Dios. Mantenerte siempre cerca. Mantenerte siempre en el lugar que Dios te mandó, que Dios te colocó. La palabra del Señor registra que Samuel no se le había revelado a Dios y tampoco conocía la voz de Dios. Cuando el Señor le habla, él va a donde Elí. ¿Por qué? Porque su líder era Elí. La palabra de Dios, la voz de Dios, siempre se te va a parecer a la voz de tu líder.
Por eso él iba donde Elí, porque su líder espiritual era Elí. ¿Entiendes? Entonces, segundo paso, cuando Dios te hable, consulta con tu líder. Wow. Y tu líder te va a hacer saber si fue Dios o si no fue Dios. Wow. Tercer paso, él iba donde Elí, pero volvía a la presencia. Dios mío, esto está serio. Aleluya. O sea, hay una ayuda que te la va a dar el líder, pero hay un conocimiento que te lo va a dar Dios. Hay una dirección que te va a dar el líder, pero hay una unción que te va a derramar Dios. Dios mío. ¿Entiendes? Entonces, hay momentos donde tenemos que aprender del líder, Sí. pero que eso no quite tu deseo de seguir buscando presencia. Que eso no te acomode, sino que haya en ti un deseo ardiente, diligente. Él volvía al arca. Él volvía a donde estaba la presencia. Entonces tienes que volver y volver y volver y volver hasta que te sea revelada la voz de Dios. Wow. Hasta que experimentes esa chequina, ese derramamiento, esa presencia única que no tiene comparación. Aleluya. Dice que fue 3 veces. Y las 3 veces fue donde Elí. Aunque Elí se le había dado la visión, se dio cuenta que era Jehová que estaba llamando a Samuel. Wow. A la tercera vez vuelve Jehová y habla, pero ya él conoció. ¿Entiendes? Entonces sigue insistiendo hasta que identifique la voz de Dios. Dios Permanece, sé constante, busca la presencia, busca la chequina, busca la voz de Dios. Ramashanda, Rabacá, Taraya. Y llegará el momento que Dios te hablará y tú estarás seguro que es Dios que te está hablando. Dios tú mío. estarás seguro que es la voz de Dios. Ya no la vas a confundir con la voz de tu líder, pero tampoco la vas a confundir con tu voz. Pero también vas a aprender a diferenciar la voz de Dios y la voz de Satanás. Wow. Aleluya. Santo. Cuidado. La tercera vez Jehová vuelve y llama. Y ya él le dice, El mío aquí. heme aquí, Tu siervo. habla, que tu siervo escucha. Ya mi oído fue circuncidado. Ya yo sé que eres tú que me estás hablando. Ya yo he aprendido a interactuar contigo. Ya yo he aprendido a comunicarme contigo. ¿Por qué? ¿Qué me dio esto? La permanencia, Wow. la consistencia, el mantenerme tiempo buscándolo. Entonces ya ahí se le reveló Dios a él. Ya no tenía que ir a donde Elí. Esto no quiere decir que tú no vas a seguir bajo la dirección de tu líder terrenal, pero ya tienes un conocimiento. Wow. Ya tienes una revelación, ya tienes una relación. Ya no va a tener que venir el profeta a decirte, así dice Jehová, Así porque dice ya Dios. Dios te habla a ti mismo. Ya Dios se te reveló. Amén. Amén. Entonces, estos son los pasos que tenemos que dar. Permanecer en la presencia, ser constantes. Volver, volver, volver hasta que Dios se me revele. Wow. Cuando Dios se le reveló y él le dijo, heme aquí. Tu siervo. Entonces, una vez Dios se te revela, una vez Dios te habla, ya tú estás seguro, ya tú estás consciente de que son tú y Dios. Entonces tienes que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Sí. Tienes que estar dispuesto a hablar lo que Dios te hable. Porque él dijo, heme aquí, habla que tu siervo escucha. Entonces ahí es el tercer paso y el último paso. Estar dispuesto a hablar lo que Dios te mandó a hablar, a hacer lo que Dios te mandó a hacer, porque esto te dará la garantía que tuvo Samuel. Dice la palabra que ninguna de las palabras que Jehová le dio a Samuel cayó por tierra y que todo Israel estaba persuadido desde Dan hasta Berseba que Samuel era profeta de Jehová. Wow. Porque aprendió a escuchar la voz de Dios y aprendió a hablar lo que Dios le mandó a hablar. El pueblo tuvo que volverse a Dios en la dirección de Samuel. ¿Por qué? Porque era un hombre que aprendió a escuchar la voz de Dios, que aprendió a caminar con Dios y que aprendió a hacer lo que Dios le mandó. Y después de esto dice que él creció y que comenzó entonces a ministrar a Jehová. ¿Entiendes? Ya comenzó su propio ministerio. Wow. Ya comenzó a operar en sus propios dones. Ya comenzó a operar conforme a lo que Dios había determinado de él y con él. Comenzó a dirigir al pueblo. Murió Elí, murieron sus hijos y llegó la temporada de gobierno de Samuel. La temporada de juez, la temporada de sacerdote y la temporada de profeta. Y el pueblo le obedecía. Porque Jehová estaba con él y porque la palabra que el Señor hablaba a través de él se cumplía.
Y vino temor de Dios sobre el pueblo nueva vez. ¿Por qué? Porque había un líder que le temía a Dios, que amaba a Dios, que buscaba a Dios, que escuchaba la voz de Dios y que le enseñó al pueblo. Él los confrontó y comenzó a darle un recuento de todo lo que había acontecido hasta este tiempo. Y dice la palabra del Señor que hubo terremoto, que hubo trueno y que el pueblo temió. Aleluya. Y que se dio cuenta de que Jehová estaba con Samuel. Eso, ese es el resultado de tu pasar tiempo con Dios y acercarte a la presencia. Por eso usted conoce hay varios principios de Samuel. Samuel estaba durmiendo al lado del arca, la presencia, porque sabe que un día Jehová se le va a revelar. La presidencia va a revelar lo que tú andas buscando. Si nunca fuiste presidente, nunca vas a escuchar la voz de Dios. Por eso tenemos que ser pacientes. David dice pacientemente, escucha a Jehová, lo que está revelando. Tienes que ser paciente para conquistar tu palacio. Debes ser paciente para conquistar lo que Jehová un día te prometió. Por eso de David aprendemos, de Saúl también aprendemos a valorar más la presencia que un palacio y una posición. Y de Samuel aprendemos la persistencia como juez, como profeta y como un hombre de Dios y como sacerdote. Eso fue un buen hombre de Dios y supo formar. Intachable. Intachable, ninguna palabra cayó por tierra. Claro. Y eso es comparado, importante. Simbólicamente comparado con el sacerdocio de Cristo. Sí. Wow, Dios mío, intachable ese hombre, Dios mío. Y nunca se vio que sus hijos nunca se comportaron como impíos, el hombre se mantuvo intachable. Ahí vemos que nunca ligó los sentimientos con el ministerio. Así es. Y de mucha gente que liga sentimientos con el ministerio, por eso están sepultados en este día. Y nunca procuró complacer al pueblo, sino complacer a Dios. Ay, wow. De hecho, cuando él se despide del pueblo, cuando le toca ya el discurso de despedida, le dice, si yo he agraviado a alguno, dígalo ahora. Ahora. Si yo le he tomado la vaca o el becerro a alguno, dígalo ahora. Ahora, si hay alguien que puede señalarme, que me señale. Si hay alguien que puede decir que yo hice algo malo, que lo diga ahora. Este es el momento. Y nadie da un paso al frente para acusarlo de algo. O sea, este hombre fue íntegro, este hombre fue intachable y mantuvo un ministerio intachable en todos los tiempos de su gobierno en el pueblo del Señor. Tremendo, tremendo. Por eso los que nacen en la presencia mueren en la presencia. Tremendo, de verdad que sí, Teresa. Yo creo que esa bella audiencia debe compartir este video con más personas para que YouTube lo recomiende. Suscríbase a nuestro canal porque hay contenido bien edificante para su vida espiritual. Si usted cree que no está aprendiendo mucho en algunas iglesias, entra aquí, que es una iglesia virtual, y usted aprende bastante para que pueda predicar y así también puede escuchar lo que es la voz de Dios. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino. Y tu hermana Teresa Polanco. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima. Chao. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.